estudiando el libro de Romanos, estamos en el capítulo 9 y nos quedamos en el verso 30, pero antes de comenzar a leer quisiéramos un breve resumen de hace 15 días que estuvimos estudiando estos primeros 29 versos del capítulo 9. Y lo primero es recordar que estamos en una nueva sección en esta carta de Pablo a los romanos. Recordarte lo siguiente: si hoy nos estás acompañando por vez primera, si estás de visita, nosotros estudiamos la Biblia verso a verso, libro a libro, verso a verso, capítulo a capítulo, libro a libro. Entonces no es hoy aleatorio que estemos en este verso en el que vamos a estudiar, sino que hemos ido progresivamente estudiando el libro de Romanos. Y estamos justo en una nueva sección, los capítulos 9 al 11, donde el tema es el pueblo de Israel y la fidelidad de Dios. Y Pablo está exponiendo la situación del pueblo de Israel. Después de que en los primeros 8 capítulos Pablo ha explicado cómo es que Dios justifica al hombre, cómo es que el hombre puede estar en una relación correcta con Dios. Después de que Pablo ha expresado que cuando alguien pone sola y exclusivamente su fe en Jesús, es que tiene una nueva vida, pasa de muerte a vida, es justificado, está en una nueva posición y situación y condición delante de Dios. Y comienza a partir del capítulo 5, 6, 7 y 8 a mostrar las bendiciones que tiene el cristiano. Lo primero que viene a la mente es, ¿y qué pasó con el pueblo de Israel? ¿No se supone que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios? Y entonces Pablo, con mucho pesar, nos dice el versículo 1 del capítulo 9, con mucho dolor, con mucha tristeza, se da cuenta que ha pasado una tragedia. El pueblo de Israel, de quien es la ley, el pacto, quien ha visto la gloria de Dios, quien miró los milagros de Dios, adoptado como pueblo de Dios, de quien en la carne viene el Mesías, no creyó en él. Dice Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y eso es una tragedia porque siendo Israel el pueblo elegido de Dios, ahora está separado de Dios. Pero la situación del creyente en Cristo es distinta porque ahora está unido a Cristo. Ahora, los últimos versículos del capítulo 8 nos dice Pablo, nada podrá separarnos del amor de Cristo Jesús. Y no hay una mayor promesa que tú y yo podamos tener. Nada. Pablo dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo espiritual, ni lo natural, nada. Y Pablo se da cuenta que hay una tragedia porque el pueblo de Israel está lejos de Dios porque no ha creído en Dios. Y la pregunta que respondimos la semana pasada es, ¿entonces Dios se equivocó? ¿Se equivocó su palabra? Porque si Dios escogió al pueblo de Israel, lo eligió para su propósito. Entonces, ¿y falló en qué pasó? Se equivocó el Señor y respondimos eso. Y al responder eso, tuvimos que hablar acerca de la soberanía de Dios en su elección. Y nos dimos cuenta que sí, la elección implica aceptación y al mismo tiempo rechazo. Y eso a ti y a mí nos causa una controversia, porque ¿cómo es que Dios, que es amoroso, cómo es que Dios es bueno, cómo es que Dios que salva, acepta a uno y rechaza a otro? Y observamos ahí en los versículos siguientes del capítulo 9 cómo Dios pone ejemplo. Pone el ejemplo de Abraham e Ismael, cómo Dios decidió que de Ismael no vendría la promesa, no vendría el pueblo de Dios, sino de Isaac. Luego Pablo nos expone a los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Y tú podrías decir, bueno, pues Ismael era medio hijo, ¿no? Medio hermano, podría ser. Pero ahora explica esto. Jacob y Esaú eran hermanos, eran gemelos, estaban al mismo tiempo en el vientre de Rebeca. Y entonces dice el verso 11 que aún antes de que nacieran no habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera y se cumpliera. Y Dios decidió escoger a Jacob y no a Esaú. No solo eso, Pablo nos expone el caso del faraón, Moisés y el faraón, para explicarnos cómo Dios, a pesar de todo, eligió a Faraón para
demostrar y dar a conocer su poder y su gloria. Y habla de que Dios salva, dice, Dios tiene misericordia, verso 15, de quien Él quiere tener misericordia. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, versos 15 y 16. Y verso 18 dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y dices tú, esto es injusto, porque si Dios tiene que ver con el endurecimiento, ¿por qué Dios va a culparnos de haber pecado, de haberlo resistido? Y Pablo nos explica y nos dice muy claramente, ¿quién eres tú para altercar con Dios? ¿Quién eres tú, barro, para reclamarle al alfarero la forma que Él quiso para la vasija, para hacer lo que Él quiere? Y Pablo nos va mostrando que Dios ha decidido soberanamente aceptar y rechazar para establecer, para ejecutar su plan de salvación. Pero también entendemos que Dios, la elección soberana de Dios es conforme a ¿qué? A su misericordia. Dios no rechaza automáticamente condenando a alguien a la perdición. Dios soporta pacientemente aún a los vasos de ira que Él preparó. Dios amó de tal manera al mundo, a todo el mundo, y entonces Ismael, y entonces Esaú, y entonces Faraón, y cada ser humano tiene y ha tenido la oportunidad en todos los tiempos de creer a Dios. Así que Dios no es un Dios injusto, Dios es un Dios justo. Dios elige soberanamente, Dios elige de acuerdo a su misericordia, porque Él es misericordia, porque Él es amor. Dios elige soberanamente bajo su naturaleza de misericordia. Y cuando pensamos en eso, cuando hablamos de todo esto, yo miraba el rostro y decía, y pensaba, y yo sé que estabas pensando también esto, y es, ¿seré yo elegido? ¿Seré yo el elegido? ¿Seré acaso yo del pueblo de Dios? Y Pablo nos dice algo muy, muy maravilloso en el verso 24. Dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. A nosotros. Si tú estás escuchando este mensaje hoy, no es una casualidad. Es porque Dios te está llamando. Si tú no has creído a este mensaje, si tú no te consideras cristiano todavía, si tú no sabes qué rollo con esto, no lo has comprendido, bueno, Dios te está llamando y te está dando la oportunidad de creer en Él. No tengas duda, Él nos ha llamado y el contexto de estos versículos es que Él nos ha llamado vasos de misericordia. Vasos de misericordia es lo que Él nos ha llamado. No tengas duda, no tengas duda. Dios en su soberanía nos ha escogido, nos ha llamado conforme a sus propósitos para su gloria, para derramar su misericordia y su gloria en estos vasos de misericordia. Esos somos nosotros, los que hemos sido llamados. ¿No te da gusto eso? ¿No te da paz eso? Él te llama vaso de misericordia, Él te llama objeto de su gloria. Y yo no sé qué pasa con Dios, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para que Él haga eso? Por un momento piensa en el momento en que tuvo convicción de ti y pusiste tu confianza en Jesús. Yo no sé cuándo fue eso, no sé hace cuánto. Pero algo pasó. Ya vino una convicción a tu corazón. ¿De dónde? ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Y entonces Dios es fiel. Y debe darnos demasiada confianza mirar cómo Dios elige soberanamente. Elige con un propósito de salvación en base a la misericordia, y Dios no cambia, cumple su palabra. Y observamos cómo Dios al final en los versículos 27 y 29 ha incluido a los gentiles y aún también a Israel, un remanente de Israel. Cuando Dios elige al pueblo de Israel, Dios no estaba pensando en una raza,
Dios no estaba pensando que era por obras. Dios solamente estaba pensando en misericordia. Él trazó desde la eternidad un plan de salvación, y en ese plan de salvación para todo el mundo decidió escoger a Israel para que fuese su instrumento por el cual que ejecutara ese plan de salvación. Dios decidió que Saúl no sería ese pueblo. Dios decidió que Ismael no sería ese pueblo. Dios le dio la oportunidad a Faraón muchas veces, pero él se endureció y entonces Dios lo dejó en ese endurecimiento. Pero nosotros hemos sido incluidos como vasos de misericordia. Y entonces, verso 30, que vamos a comenzar a adentrarnos ahí. Verso 30, dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Qué conclusión a todo esto? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? ¿Qué decimos de todo esto? Y fíjate bien, hay unas palabras interesantes ahí. Dice, los gentiles no iban tras, pero alcanzaron. Y más Israel, que sí iba atrás, no alcanzó. ¿Sabes? Es interesante porque desde el verso 16 Pablo tiene en su mente esta ilustración de un corredor, ¿no? De alguien que va corriendo. Ahora imagina un deportista de alto rendimiento, un corredor. Si estamos hablando de correr, vamos a pensar en un corredor, en un deportista de alto rendimiento. Vamos a pensar alguien que corre 5,000 metros, una carrera de fondo, 5,000 metros planos. Muy probablemente, imagina esto, desde joven, desde adolescente, quizás alguien lo miró, lo aparta, le dice, oye, ven, te invito a entrenar, oye, eres seleccionado estatal, oye, eres seleccionado nacional, y entonces, oye, te voy a dar, te voy a poner un nuevo entrenador, un mejor entrenador, te voy a llevar a competir, te voy a dar mejores instalaciones, mejores uniformes, mejores zapatos para correr, vas a tener una beca y te voy a llevar a muchas competencias internacionales para que entonces tú puedas subir tu nivel, tener más fuerza y entonces un día puedas ir a las Olimpiadas y entonces un día puedas ganar una medalla, llegar a una final y ganar una medalla, ¿no? Y entonces este corredor pone todo su empeño, ¿no? Y sí, o sea, recibe todos estos privilegios, recibe toda esta ayuda y entonces él comienza a correr. Cada vez se hace más fuerte, cada vez se hace más veloz, resistente, cada vez va bajando su tiempo, cada vez va mejor. Y imagina que él tiene claro, él va atrás. ¿Qué es lo que un deportista quiere lograr? Pues llegar a los Olímpicos, ¿no? Normalmente, ¿no? Pero sígueme en esta idea, llega a los Juegos Olímpicos. No solo esto, ¿qué podríamos esperar de este atleta? ¿Que gane? Pues a lo mejor no, pero ya llegó a los Juegos Olímpicos. ¿Qué podríamos esperar de él? Una meta así, que llegue a la final, ¿no? Bueno, si llega a la final, ¿qué podríamos decir? Que esté entre los mejores 5 lugares. Bueno, que gane una medalla, ya que esté entre los 3, ¿no? Literalmente este deportista va a correr tras la medalla, ¿no? Va a esforzarse para eso. Pero imagina que está en la final. Todo su empeño, toda su pasión, todo su esfuerzo, años de entrega. Va corriendo intensamente, y de repente se tropieza con sus pies y se cae. ¿De qué sirvió tanto esfuerzo, tanta pasión, todo cuando él mismo se enredó con sus pies,
no se abrochó las agujetas bien, no sé, se tropieza y cae. Y entonces, otro atleta que a lo mejor no tuvo todos esos privilegios, no entrenó todo el tiempo, no tenía toda esa capacidad, simplemente al caerse él, ganó la medalla. Bueno, ¿sabes? Israel es como ese atleta de alto rendimiento. Tenía todo, todos los privilegios. Los leímos la semana pasada, los versos 1 al 3 del capítulo 9. Todo. Pero dice la Escritura que se tropezó. Israel iba tras la justicia de Dios, tenía la ley de Dios. Mira, verso 30. Los gentiles no iban tras la justicia. Ellos no tenían la ley de Dios, no había interés de buscar estar en una relación correcta con Dios. Pero alcanzaron la justicia, dice Pablo, la justicia que es ¿qué? Por la fe. Mas Israel, que sí iba por esa justicia, que sí iba tras la justicia, tropezó porque iba tras una ley de justicia. ¿Por qué? Porque estaban buscando estar en una relación correcta con Dios a través de las obras de la ley. Verso 32, sino como por obras de la ley. Y entonces tropezaron, se cayeron, como este atleta que te decía. Dios elige entonces a su pueblo de Israel soberanamente, pero su pueblo tenía que responder. Y entonces, mientras que para los teólogos es todo un debate, ¿qué es primero, qué es después, qué es más importante? ¿La elección soberana de Dios o la respuesta del hombre a la elección? Y nosotros, que somos más ignorante que el más ignorante de los teólogos, simplemente abrazamos estos dos principios que están aquí en la Escritura. Abrazamos que Dios soberanamente en su misericordia nos elige y abrazamos también el principio de que necesitamos responder a ese llamado divino de gracia. ¿A través de qué? ¿De obras? ¿A través de practicar la ley? No. ¿A través de qué? De la fe. A través de creer. Israel iba tras la medalla, tras la justicia, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Sabes? La propia ley de Dios, sus propios beneficios, sus propias ventajas, lo hicieron tropezar. Y tú dices, ¿por qué? ¿Sabes? Y voy a ponerle tantito pausa para explicar el verso 33, para seguir leyendo los primeros 3 versículos del capítulo 10, y ahorita vamos a regresar ahí para explicarlo. Y dice Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Mucha fuerza, mucha pasión, tenían mucho ardor, muchas ganas de cumplir la ley, pero no conforme a ciencia. No conforme a conocimiento pleno de que la justicia de Dios es por la fe. Cuando estudiamos el capítulo 4, bueno, hasta este momento, cada uno de los capítulos que hemos estudiado hasta este momento, Pablo ha expuesto claramente que la salvación, que la justificación, que entrar en una relación correcta con Dios nunca se ha tratado de obras, sino que siempre ha sido ¿por qué? Por fe. Pablo ya ha argumentado eso y ahorita va a argumentar una vez más, diciendo que desde la ley, desde la Torá, desde que Dios les dio la ley, habló claramente de que esto era por fe y no por obras. Dice, tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento. ¿Qué conocimiento? De que la justicia es a través de ¿qué? De la fe, de poner nuestra confianza en Dios. El pueblo de Israel se llenó de celo, de fuerza, de pasión, pero verso 3, ignoraron la justicia de Dios.
y procuraron establecer la suya propia. Ese fue el error. Procuraron establecer la suya propia y no se sujetaron a la justicia de Dios. ¿Sabes? Pensaron que la meta de la ley era que ellos la cumplieran. Y entonces ellos dijeron, sí, nosotros la vamos a cumplir. Y entonces intentaron cumplirla. Pusieron todo su empeño en cumplirla. Ellos creyeron que si obedecían la ley, entonces ellos estaban en una relación correcta con Dios y entonces afirmarían que eran el pueblo de Dios y a que a través de ellos Dios daría luz y salvación a todas las naciones. Pero esto no es así. No es así porque el verso 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Pero el fin de la ley es ¿quién? Cristo, no Israel. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Y entonces Israel se tropezó. Israel su cara se estrelló contra el piso, cayó. Por eso dice, y regreso al verso 33 que dejamos ahí en pausa, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y Pablo está citando al profeta Isaías. Está uniendo dos citas del profeta Isaías 28:16 e Isaías 8:14. Y lo que sucede en el contexto de estas citas en Isaías 28 es que el pueblo de Israel está siendo asediado por el pueblo asirio, por el imperio asirio. En algún momento, las 10 tribus del norte, Israel es conquistado por ellos y llevados cautivos. Pero Judá, el reino de Sur, Judá y Benjamín, permanecen un tiempo más. E Isaías está profetizando a Judá. Y entonces es una exhortación. Isaías les está recordando, aquí Dios ha puesto el fundamento para que tú seas salvado. Pero Israel, ¿qué hizo? Confió en sus alianzas con Egipto, confió en su fuerza militar, confió en sí mismo. Y entonces no creyó y fue avergonzado. Esa es la idea. En medio del juicio y de castigo, Dios les anuncia que ahí está en ellos la base de su salvación. ¿Y ellos qué? Ellos no creyeron. El celo, la obstinación, las ganas de cumplir la ley, se aferraron, nosotros la tenemos que cumplir. Fue y los llevó a esta tragedia. Que vino el Mesías, vino a los suyos, no le vieron, no le reconocieron, se dieron un frentazo. No sé si alguna vez te ha pasado que alguien te está haciendo señas, ¿no? Y tú estás en el carro, tú estás pensando, y pasa enfrente de ti alguien que es de tu familia y tú no lo ves. No lo ves, no lo reconoces, no lo identificas, porque ahora sí que estás viendo y no ves. ¿Te ha pasado eso? ¿O cuántas veces estás buscando una persona, chocas con ella, tiras las cosas y sigues buscando? ¿Sabes? Eso le pasó a Israel. Ellos no miraron al Salvador que estaba anunciado en la ley. Ellos solamente miraron los mandamientos. Ellos solamente miraron los requerimientos. Ellos solamente se miraron a sí mismos y no miraron que detrás estaba el Mesías. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La ley nunca fue entregada como un medio de salvación. Nunca fue el propósito de Dios que el que la cumpliera alcanzara la salvación eterna. Nunca. Primera de Pedro 2:6, Primera de Pedro capítulo 2, versos 6 al 8.
haciendo alusión también al verso 33, dice, del capítulo 9, dice, y repito, 1 Pedro 2, versos 6 al 8, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Y Pablo ahí está citando con mayor amplitud al profeta Isaías, pero él agrega un comentario y dice: porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Pero ellos tenían celo, ellos tenían pasión, ellos querían cumplirla, pero fueron desobedientes. Muchas ganas, mucha pasión, pero no creyeron. Lo quisieron hacer a su manera, solamente miraron la ley, tropezaron y se hicieron desobedientes. Pero el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y Pablo ahora en los versículos siguientes, 5 al 8, va a citar a Moisés, va a citar la ley para explicarles que siempre se trató de la justificación por fe. Vamos a leerlos. Dice, porque de la justicia que es por la ley, va a hablar primero, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Verso 6, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Entonces, por un lado está la justicia por ley y la otra es la justicia por fe. Y lo que Moisés está diciendo, está citando Levítico 18:5. Lo que dice Levítico 18:5 es: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová, o sea, firmado por Jehová. Entonces, en esta idea donde el pueblo no mira al Salvador, sino se mira a sí mismo y cree que puede cumplir las cosas, él dice, pues aquí está, el que la cumpliere vivirá, entonces yo la voy a cumplir. Y sabes una cosa, no se puede, no podían. El pueblo de Israel procuró, pero ¿qué pasa? Que tu vida, tu salvación depende ¿de qué? De que cumplas la ley. ¿Y qué pasa si no la cumples? Exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, Pablo está diciendo, justamente, la ley dice eso. Exacto. Si cumples, vives. Y como no has cumplido, como has desobedecido, entonces, ¿qué te espera? Morir. Morir. Hacer la ley, cumplir la ley implica vivir. No hacer, no cumplir la ley implica ¿qué? La muerte. No las cumplimos, entonces no alcanzamos a estar en una correcta relación con Dios. No alcanzamos la justicia de Dios. Y Pablo en Romanos 3:20 ya lo dijo: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pero, ¿qué pasa si el fin de la ley es Cristo? ¿Qué pasa si el cumplimiento de la ley es Cristo? ¿Qué pasa si el resultado de la ley es Cristo? ¿Qué pasa? Que entonces, por ese hombre que cumplió la ley a la perfección, el único hombre que cumplió a la perfección de la ley es Jesús, y mediante él es que tú y yo podemos alcanzar la justificación. Israel no miró esto. Y Dios les está anunciando, el hombre que haga esto, vivir. Nosotros no vivimos, no alcanzamos a vivir, a tener esa relación correcta con Dios por méritos propios, sino por los méritos del hombre que cumplió, Jesucristo. Yo no puedo cumplir la ley, Él sí puede cumplir. De hecho, Él la cumplió. Por eso dice Pablo, Cristo es el fin de la ley, es el cumplimiento de la ley. Pero Pablo ahora va a argumentar respecto de la justicia que es por la fe.
Y Pablo, en los versos 6 al 8, está citando a Moisés en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versos 12 al 14. Y entonces, el pueblo de Israel está reunido y Moisés les está leyendo la ley y los va a protestar que la cumplan. Entonces, imagínate parados entre dos montes, de un lado unas tribus, de otro lado las tribus, y Moisés leyendo la ley. Y lo que hace Moisés es leer las bendiciones y luego las maldiciones. Bendiciones si cumples la ley y las maldiciones si la cumples. Entonces, estos israelitas que fueron rescatados por Dios, es la primera generación, muere en el desierto. Esta es la generación que va a entrar a la tierra prometida. Están ahí parados y comienzan a oír. Tenían mucho celo, querían cumplir la ley, pero entonces ellos comienzan a decir, ¿sabes qué? Esto es difícil. Esto no lo vamos a poder. Solamente Superman, solamente un superhombre. Nosotros no podemos. Por eso Pablo dice, citando a Moisés, el pueblo dice, pues eso está muy arriba, hay que ir al cielo. ¿Quién va a subir al cielo? ¿O quién va a ir hasta lo más profundo de los mares? ¿Quién? Ningún hombre puede subir al cielo, ¿o sí? Nadie. ¿O quién puede ir hasta lo más profundo? Nadie. No puede ser un hombre, una persona común. Así de difícil estaban considerando que era cumplir la ley. No está en el cielo, pero Moisés dice, no está en el cielo. Los mandamientos, el cumplir, dice, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que lo cumplas. Israel piensa que es imposible, ¿verdad? Por eso dice, no es imposible. Les dice Moisés, no tienes que pensar en esto. Está muy cerca de ti, está al alcance de tu mano y no tiene que ver con lo que tú estás haciendo. Israel miró la ley nada más. Cuando leemos esta cita aquí insertada por Pablo en los versos 6 al 8, y ahorita que les leí la cita textual en Deuteronomio 30, nos damos cuenta que en la mente de Moisés no está reglas, sino está una persona. ¿Quién irá por nosotros, verdad? Un mediador, un salvador. No está hablando de que ellos serían sus propios salvadores, está hablando de alguien más. ¿Quién subirá por nosotros? ¿Quién descenderá por nosotros? De Israel provendría el hombre que cumpliría todos los mandamientos, en quien se cumpliría la ley, Jesucristo. Pero ten presente esto, y una vez más ten presente esto. Monte Sinaí, Éxodo 19, el pueblo ha cruzado el desierto y está humeando el monte Sinaí. Hay rayos, las nubes se tornan de otro color. Los días previos Moisés mandó un ritual de purificación, un ayuno, y les dio unas instrucciones. Y llegó el gran día en el que Moisés va a subir, va a hablar con Dios, y el pueblo va a tener un encuentro a través de Moisés con Dios. Y están sucediendo cosas fuertes, impresionantes, que nadie ha visto. Eso te da asombro, te da emoción, te da miedo. Y en un momento el pueblo de Israel escucha como que Dios habla, pero no entiende. Y de repente Moisés habla al pueblo y les dice, Dios nos ha elegido como su pueblo. Dios nos ha llamado su pueblo. Dios los ha apartado, como dice Éxodo 19, como reyes y sacerdotes. Nos ha llamado para un propósito, los ha apartado para ser un instrumento de Dios en la tierra. Y en esa emoción,
En todo eso que están viviendo, el pueblo de Israel, ahí en Éxodo 19 dice, sí, nosotros vamos a hacer todo lo que Dios nos pida. Y acto seguido comienza los 10 mandamientos y de ahí siguen todos los demás estatutos y mandamientos que Dios manda. Después en el Éxodo miramos cómo Dios le da a Moisés todo el diseño del tabernáculo. Pero ahora, como ya leímos, el pueblo de Israel dice esto es imposible, esto es muy difícil. Nadie va a poder con esto. Y Moisés les está diciendo, y Pablo les está recordando ahora a los judíos y a los gentiles que están oyendo allí en el primer siglo. No se trata de que tú lo hagas, se trata de que alguien lo haría por ti. Y está anunciado desde la ley. Habría alguien, Cristo. Cristo es el que iría al cielo. Cristo es el que iría a las profundidades de la tierra. ¿Para qué? Para lograr la salvación para ti y para mí. Dios esperó que Israel mirara al Cristo, que Israel mirara al Salvador en la ley. Pero Israel solamente miró los mandamientos. Y eso me recuerda ese pasaje donde Abraham ya tiene a su hijo Isaac. Y entonces Dios le ordena que lo ofrezca en sacrificio. Dios le pide que lo sacrifique y entonces Abraham obedece. Toma a su hijo, las cosas necesarias, va al monte que Dios le dijo y va a llevar. No solo eso. Abraham pone al hijo ahí, lo pone en el altar que él mismo sacrifica y está a punto de hacerlo cuando Dios lo detiene. Lo detiene y habla con él y le da ¿qué? Un cordero, le provee del cordero para sacrificio. ¿Abraham obedeció? Sí obedeció. Respondió, sí, claro, obedeció. Pero no cumplió la orden de Dios. Obedeció, pero no la cumplió, porque la primera orden de Dios fue, sacrifica a tu hijo. Obedeció, sí, pero no cumplió. No cumplió. Dios fue quien proveyó un animal para el sacrificio. Y la Escritura dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Dios esperaba este comportamiento en Israel, que obedeciera y que confiara en Dios, que Dios proveería para el cumplimiento a pesar de la incapacidad del pueblo de Israel para cumplir la ley. Bueno, como ya lo he dicho muchas veces, Dios mismo allí en el Levítico proveyó todo un ritual y un ceremonial para que los israelitas estuvieran ritualmente y ceremonialmente en una relación correcta con Dios. Pero el pueblo de Israel se aferró, se obstinó, lleno de celo, lleno de ganas por seguir a Dios, pero desobedecieron. Dios esperaba que obedecieran, creyendo que Dios les daría los medios para cumplirla, creyendo que era Dios mismo quien iba a cumplir la ley, es decir, mirando al Salvador, mirando al Mesías, del cual siempre, desde Génesis 3, Dios había anunciado para salvar a la humanidad. Israel no pudo ver al Mesías que la ley anunciaba. Y una vez más, Jesús es el cumplimiento de la ley. Es ese hombre por el cual tú y yo podemos vivir. ¿Te das cuenta? Él ya cumplió. Y no significa que tú y yo no vamos a obedecer. Vamos a obedecer. No vamos a poder. Hay incapacidad natural, pero Él es nuestra salvación. Y cuando ponemos nuestra confianza en Él, como Pablo nos explica en los capítulos 6, 7 y 8, tenemos una nueva naturaleza, tenemos el Espíritu Santo, ya no servimos a la injusticia, servimos a Dios. Ahora ya no hay condenación, dice Romanos 8:1. Ahora tenemos al Espíritu Santo que nos testifica que somos hijos de Dios. No solo eso, ahora entendemos que por la gracia de Dios hemos sido elegidos, que estos somos nosotros vasos de misericordia. Que tenemos un Salvador, que tienes un Salvador.
y que tú y yo necesitamos responder. Tú tienes que responder. Y la manera en la que Dios estableció en la ley y establece ahora, estableció en el Antiguo Testamento y establece ahora, es creer en Dios. Y es esta. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Dónde estabas tú cuando tuviste esta convicción? ¿Dónde estabas? No hiciste nada, no hicimos nada, nada. No, es que yo tenía ganas de... No es cierto. Si llegó a un momento esa convicción y hiciste esta declaración de fe y creíste a esta palabra, fue simplemente por la misericordia de Dios. Pero hoy necesitamos recordar que no es por obra, sino que es por fe. ¿Sabes? No se trata solo de repetir esto en una oración, pasar al frente. No es solo eso, es algo más, es la convicción de que Jesús es el Señor, de que Jesús es la forma, el hombre por el cual vivimos, que murió y resucitó. Quiere decir que creemos en que Él es la obra de Dios para salvación. No es nada más, creo en Dios. No es nada más, quiero ser buena persona, quiero dejar de ser lo que he sido. No, es que esta es la palabra de fe que predicamos. Y si hay algo que tenemos que creer y en lo cual tenemos que confiar, es precisamente en esto. Porque con el corazón se cree para justicia. Hay un momento interno, un proceso interno de fe, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay una declaración pública de esa fe. No solo a través de una oración y de un momento solemne o no, donde tú y yo pusimos toda nuestra confianza. Yo tenía 12 años cuando me llevaron a una iglesia cristiana y llegó una persona y esa persona me presentó el evangelio en 2 minutos, y cuando me dijo eso, algo golpeó mi corazón y me dijo: esa es la verdad que tienes que creer. Explícame eso. ¿Cómo? ¿Ya? No hay una forma de hacerlo. Solamente es poner nuestra confianza en Él. Esa es la palabra que predicamos. Es la palabra de fe, no es la palabra de ley. Verso 11, pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Pablo vuelve a citar a Isaías. Vuelve a citar el verso 33 del capítulo 9. El que creyere en Él no será avergonzado. Verso 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. No es exclusiva la salvación de los judíos. Tampoco es que Dios rechazó a los judíos. Dios es Señor de todos y es rico para qué, con los que ¿qué? Le invocan, los que claman, los que piden ayuda, los que reconocen, los que confiesan que Jesús es el Señor y creen en Él. Lo confiesan, lo creen en su corazón y lo declaran y lo confiesan y lo viven. Porque todo aquel, vuelve a decir Pablo, verso 13, que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que creyere, ¿qué? Que invocare el nombre del Señor, que pusiere su confianza en Él, será ¿qué? Salvo. Dios elige soberanamente y el hombre tiene que responder. Dios elige, yo respondo. Dios elige, yo creo. ¿En quién debo de creer? En Jesús, el hombre que cumplió la ley y por el cual y mediante el cual nosotros podemos vivir. No miramos la ley, miramos a Cristo que la cumplió. Él es el fin de la ley. Al poner tu confianza, nuestra confianza en Jesús, Dios nos justifica, nos aplica la justicia de Cristo y podemos vivir y podemos tener certeza de la salvación.
¿Debemos obedecer los principios de Dios? Sí, por supuesto, pero no creyendo que tenemos nosotros la capacidad de cumplirlos, sino creyendo que Él proveerá el medio para cumplirlo, que Él ya ha provisto al Cordero. Y Pedro dice que fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Obedecemos porque nuestra confianza en Jesús nos ha transformado y nos ha dado una nueva naturaleza. Y entonces podemos vivir no para nosotros mismos, sino podemos vivir para Él. Terminamos. La salvación es por fe. La salvación está disponible para todos. Número 2, Cristo es suficiente para alcanzar a todos, pero la fe es necesaria para todos. Necesitas responder, necesitamos responder, y la única forma de responder es creyendo en Él. Dios elige, yo creo, y eso es lo que necesito única y exclusivamente para estar en una correcta relación con Dios. 3 preguntas, muchas preguntas que quiero dejarte para terminar y para que podamos salir de aquí con la idea de aplicar esto. ¿Tras de qué estás corriendo? ¿Qué estás alcanzando? ¿Tras de qué? ¿A dónde voy? ¿Qué pretendo alcanzar? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué estoy en un discipulado? ¿Por qué leo la Biblia o intento leerla? ¿Por qué? ¿Qué me mueve a hacer eso? ¿Tras de qué estoy corriendo? ¿Qué pretendo alcanzar? Pablo decía ahí en Filipenses, saben, yo no pretendo haber alcanzado ya, pero olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante para proseguir a la meta, que es que el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es un momento para reflexionar en toda tu vida, ¿qué te está moviendo? ¿Hacia dónde vas? Porque número 2, no sea que conociendo el Evangelio, no sea que estando aquí, no sea que diciéndonos creyentes y cristianos, nos tropecemos. No sea que teniendo esta ventaja de esta relación con Dios, de repente así, mira, de rostro contra el piso. Y es triste mirar a muchas personas que se han tropezado. Que se han tropezado porque demandaron algo de Dios y las cosas no sucedieron como querían y se decepcionan de Dios, tropezaron. Porque no respondió a su milagro y las cosas tenían que ser de un modo y entonces se tropezaron. Pusieron su confianza en Dios y luego ¿qué? ¿Y cuántos? No, pues sí, yo creo que sí, Dios. Y están tropezando. Y si ya tropezaste, y si ya estamos en el suelo, pues qué bueno, pues desde ahí podemos clamar a Dios, porque Él es rico ¿con qué? Con los que invocan y claman, y puedes poner tu confianza en Él y regresar a Él y hacer a un lado tus esfuerzos vanos, tus ganas de cumplir la ley, tu celo por Dios, para sola y exclusivamente confiar en Él. Y última, creo en Cristo, creo en la completa suficiencia de Cristo para mi vida, o solamente Cristo es algo más. Si es todo lo que necesitas, ¿crees que es todo lo que necesitas? O pues es un buen amigo, ¿no? Es de esos amigos que siempre hay que tener su teléfono en el celular, ¿no? Siempre hay que tener palancas, decían antes, ¿no? Pues es una buena palanca, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Cristo es tu todo? ¿Te sientes perdido sin Cristo o tú puedes también? Pues entre los dos es mejor, ¿no? Pues mejor son 2 que 1, ¿no? O de plano dices, no. Cristo es nuestra plenitud, Cristo es nuestra reconciliación, Cristo es nuestra satisfacción. Él es el hombre al que necesitamos mirar, Él es al quien tenemos que mirar. Termino diciendo, Pablo dice en Colosenses 2:9, hablando de Cristo,
En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. Así que sin Él estamos partidos. Llévate a casa esas 3 preguntas. Cualquiera que sea tu respuesta. Si estás muy en el piso o no, pues mejor nos vamos al piso todos y clamamos a Él, invocamos su nombre, pedimos misericordia y entonces ponemos nuestra fe, ponemos nuestra confianza en Jesús, nuestro Salvador. Señor, venimos con un corazón agradecido. Creyendo en la obra de Jesús, confesándola, pero creyéndola con todo el corazón. Así que cualquiera que sea la circunstancia en nuestra vida, hoy, Señor, no queremos tropezar más, no queremos tener un celo o una fuerza por quererte agradar más allá, Señor, de nuestro propio esfuerzo, sino hoy queremos nuevamente poner nuestra fe y venimos a invocar tu nombre y a pedirte misericordia, a confiar en ti, Señor. Y si hemos tropezado y si hemos fallado, seguramente lo hemos hecho, pero venimos otra vez arrepentidos, Señor, dejando de confiar en nosotros mismos, en las obras que intentamos hacer para agradarte, para solo y exclusivamente poner nuestra confianza en ti, Señor. Hoy confesamos que tú, Jesús, eres el Señor, que moriste en la cruz y resucitaste de entre los muertos. Esa es la palabra de fe que creemos y esa es también la palabra de fe que anunciamos, Señor. En el nombre de Jesús.